Membra, proveniente del latín membrum, relativo al miembro, parte viva o extensión del cuerpo, pero más allá de su raíz anatómica, asciende a lo metafísico como la encarnación visible de lo invisible. En el principio, el Verbo, la palabra, fue pronunciada por Dios, y el universo como respuesta. Del sonido nace la forma, y ésta vibra hasta volverse materia. Es de lo dicho que sucede lo que es hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Antes del movimiento estaba la palabra, antes del tiempo una vibración, antes del universo un sonido sagrado que nombró lo que aún no era, el Logos, el Verbo. Más que una palabra, fue la frecuencia que ordenó el caos, el pensamiento divino, pronunciando su creación. En Génesis, el Bereshit, que significa el principio, se repite una verdad que es inicio de toda creación. Y Dios dijo, y fue. Todo en la creación surge de una matriz sonora. Nada existe sin antes ser pronunciado. Nada vibra hasta recibir un nombre. La vibración del Verbo es la semilla del cosmos. Cada palabra emitida por el ser despierta una corriente de energía, una intención que busca su forma. La palabra, más allá de un símbolo, es un impulso vital, cual chispa que enciende la materia. El Verbo es lo que infunde energía al acto, y su efecto remite al poderoso origen de su palabra. Cada acto creador comienza con una palabra, un decir, un pensamiento que origina el hacer. El sonido mismo es el antecesor de la materia. Es el verbo lo que engendra la acción. La voz abre el espacio donde el universo puede resonar para ser realizado. Toda forma tiene una longitud de onda. Toda emoción emite una frecuencia y toda palabra genera una vibración. Somos cuerpos de sonido, símil de instrumentos resonando en la orquesta del cosmos, donde Dios es el director de obra. La ciencia moderna lo confirma. En el nivel más profundo, nada está inmóvil. Cada átomo, cada célula o pensamiento vibra. El universo es un vasto campo de energía en movimiento, donde lo que percibimos como sólido solo es la frecuencia condensada. La física cuántica nos enseña que el observador y lo observado se afectan mutuamente. Así también, cuando hablamos o pensamos, modificamos el campo energético en el que habitamos. La palabra, más que describir la realidad, la altera. Es una vibración que se propaga moldeando el concepto invisible a la materia de forma visible. El universo nace de una vibración y nosotros seguimos vibrando en ese eco primigenio. Cada pensamiento y sonido solo es una prolongación del verbo que fue primero. Si el universo vibra,
La palabra no solo comunica, sino que también crea. Los antiguos ya lo conocían. Le decían a esta fuerza Dabar. la energía creadora que habita en el sonido mismo. En el corazón de este misterio está el aliento, el Ruach, el soplo de Dios sobre la arcilla, un hálito que anima, enciende y despierta. El Ruach es el aire del Dabar, la respiración divina que convierte la palabra en vida. Cada vez que hablamos, exhalamos una ventisca de esa misma creación. Hablar es soplar vida al mundo, pero también puede ser soplo de muerte. En la lengua hebrea, Dabar significa a su vez palabra y acción. No hay una separación entre lo que se dice y lo que se hace, sino que el sonido mismo es el acto creador. El Dabar es la energía que traduce el espíritu en movimiento, una fuerza invisible que le da impulso a la materia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. La palabra funciona como un poder generador y destructor de la realidad. Es un canal de conciencia que proyecta una energía en forma de sonido. El pensamiento se transforma y esta vibración afecta la forma del universo. Hablar es intervenir en la realidad y toda palabra emitida altera campos emocionales, mentales y espirituales. Crea resonancias que se expanden, adhieren o moldean y regresan. Es una sinfonía a dueto entre el hombre y el cosmos. Cuando la palabra nace de un corazón alineado con la verdad, su vibración es coherente, ordenada, luminosa. Esa expansión se traduce en vida para el alma. Una palabra de amor sana el espíritu. Una palabra de fe mueve al mundo. Y la palabra certera despierta la conciencia. Por otro lado, la palabra puede nacer de lugares corruptos, del caos interior. Cada vez que se utiliza para mentir, degradar o manipular, su vibración es de carácter disonante. Y esa perturbación se propaga como una onda destructiva en el tejido energético de la realidad. La palabra destructora fractura el orden de las cosas creadas, enferma las relaciones, distancia la fe, somete el intelecto al engaño. El insulto, la maldición y las calumnias son formas de magia oscura que invocan la destrucción. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con lo que pronunciamos, sobre todo porque nada se destruye por completo. Toda energía retorna a su emisor. Lo que se pronuncia en contra de otro, en esencia, se pronuncia contra uno mismo. Hablar es lo mismo que sembrar, y toda siembra vuelve. Siembra vida con tus palabras y cosecharás plenitud. O por el contrario, blasfema, miente y maldice y sembrarás tu muerte, porque toda vibración regresa al alma multiplicada. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Lucas 6:45. El corazón es un manantial y la boca su desembocadero. Lo que habita en el alma busca su salida en el sonido. Lo que el hombre guarda en su interior es lo que expresa al exterior. Si está lleno de luz, tu palabra será creadora, y si estás lleno de oscuridad, tu palabra será destructora. Existe un lenguaje interior, esa voz que dialoga en el silencio de nuestros corazones. Esa voz determina la vibración externa del verbo, de la palabra pronunciada, del lenguaje externo. Es solo una proyección del diálogo interno. No se puede pronunciar paz desde un corazón en guerra, ni tampoco se puede hablar verdad desde una mente en tinieblas. La palabra no es solo una comunicación, sino emanación. Y cuando son pronunciadas desde un corazón limpio, participan en el acto original de la creación, porque Dios dijo: sea la luz. Nuestra voz es el acto audible de una alma invisible. Cada voz humana es única porque ningún alma es igual que la otra. La lengua puede ser mentirosa, pero la voz muestra siempre su esencia verdadera. Cuando hablamos con autenticidad, el verbo se alinea con el ser y las palabras no buscan impresionar, sino expresar. No buscan el convencimiento, mas son revelación. La autenticidad es la forma más pura de amplificar el poder creador de la palabra. Ser auténtico al hablar no significa decir únicamente lo que pensamos, sino que nuestras palabras estén validadas por evidencias de lo que expresamos. Nuestro verbo tiene que estar en alineación con lo que somos. La voz humana no es solo un fenómeno acústico-biológico, sino que es la traducción sonora del alma, por lo que en ella se manifiesta el estado interior, la intención, la salud emocional y la verdad espiritual del individuo. Por eso mismo, una voz cargada de resentimiento, miedo o ira se percibe con tensión o fragilidad, mientras que una voz sincera y luminosa emite seguridad y confianza. Hablar con autenticidad es invocar la verdad del propio ser para que se manifieste en el mundo. De esta manera íntegra, esta frecuencia resuena, pero la falsedad causa disonancia y el ser humano puede adaptarse de disfrutar de esta disonancia. Cuando lo que decimos y lo que somos está en armonía, el verbo se vuelve luz por el canal de coherencia que se forma desde el interior hacia el exterior. La palabra se convierte en presencia y la presencia se siente. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el espíritu. Proverbios 15:4. Somos esclavos de lo que decimos, pero dueños de lo que callamos. Toda palabra pronunciada se convierte en destino, y el silencio es tener soberanía de nuestro mundo interior. Cada palabra es una semilla, una conversación es un pacto, y las promesas son cadenas invisibles que nos atan a la distancia del eco de lo que declaramos. Cuando hablamos inconscientemente o desde la falsedad,
nos sentenciamos a la resonancia de nuestras palabras sin darnos cuenta. Y el verbo no se disuelve, solo sigue rebotando y alguna vez nos golpeará de frente, porque la verdad es confrontativa y la mentira siempre sale a la luz. Pero el silencio es un espacio bendito. El silencio es un rey que observa y juzga lo pronunciable antes que suceda. Ahí se decide si lo que diremos será espada o bálsamo para los oídos ajenos, si serán de valor o sin pudor nuestras palabras. Hablar con sabiduría es un signo de poder, pero callar juiciosamente es conservar ese poder. Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, siguen su trayectoria y producen su efecto. Pueden ser un tiro certero o un tiro de muerte. De la misma manera que tenemos que escoger nuestras peleas, de esa misma manera tenemos que escoger nuestras palabras. Y en ocasiones, el no escoger ninguna es la opción correcta. Callar no es siempre reprimir, sino preservar. No toda verdad necesita ser dicha al momento. Hay palabras que necesitan ser añejadas en nuestro interior. Y hay veces que otras mentes no están lo suficientemente listas para entenderlas. Es un tanto irónico, porque como humanos, primero aprendemos a hablar y después aprendemos a callar. Mas, sin embargo, hay muchas personas que nunca comprenden la importancia de lo segundo, siendo el silencio muchas veces más significativo que pronunciarse. El sonido de nuestra voz puede resultar atractivo o convincente, pero el verdadero poder de la palabra está en el discernimiento, cuándo y cómo decir lo que pensamos, o sencillamente no decirlo. Las palabras pueden construir una lógica, pero el silencio te puede dar la razón. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13:3. Ser fiel a lo que decimos, cumplir con nuestra palabra, es sintonizar la frecuencia de lo que creemos con lo que creamos. Pensamiento y acto, lo invisible y lo observable. Eso es lo que somos. Pero si lo que decimos no es lo que hacemos, ¿estaremos siendo nuestro verdadero yo? El verbo se respalda con la acción, porque cada palabra que es verdadera reclama un cuerpo que encarne ese ideal. Cumplir con nuestras palabras es un acto de fe. Estar tan convencido en lo que decimos que el universo no tiene otra alternativa que obedecer y realizarlo. Hablar genera una vibración y el cumplimiento de lo dicho estabiliza la materia en su forma. La palabra genera una onda, pero sin acto se las lleva el viento. La realidad no responde a los impulsos y deseos desordenados. Vivimos en un universo de leyes. Todo tiene su orden, su tiempo y su lugar. Quien cumple su palabra vibra en la verdad, y la verdad tiene propiedades creadoras. Pensar, decir y actuar en correspondencia es vibrar en la misma frecuencia de la orquesta universal, la armonía del ser. Lo que Dios dice, sucede. Es un acto en compromiso con lo dicho, por lo que tanto la creación es fruto de su amor.
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Primera de Juan 3:18. El Verbo encarnado es verdadero, un acto justo y amoroso. Cristo cumplió con su sacrificio, con el mandato divino, porque Él es el autor de la ley misma, la Torá viviente, la palabra de Dios entre los mortales, el soplo de la vida eterna en el barro, la frecuencia divina materializada en forma humana. Abundi bashmaya natkadashmak. La palabra sin amor es una lámpara sin aceite, no ilumina ni encandece. La palabra sin amor es ruido pretendiendo ser melodía, no sintoniza ni cautiva. La palabra sin amor es sembrar en tierra infértil, no germina y no crece en los corazones de los hombres. Y el amor sin obras no es verdadero, sino sentimiento pasajero. El verbo incumplido se disuelve en el aire, pero la palabra en acto realizada permanece para siempre. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Primera de Corintios 13:1. Membra representa el puente entre lo espiritual y lo tangible, entre la pronunciación y la manifestación. Cada acción, cada creación, cada obra de arte que el hombre produce es una membra del verbo que la precede. Nada existe sin que antes no haya sido palabra. Son las ideas, sus intenciones, la frecuencia y su método de expresión lo que le da sentido a la realidad. Esta energía invisible vibra en todo lo que es. Cuando hablamos, moldeamos el mundo y al cumplir lo que decimos, sellamos entre cielo y tierra el ciclo de la creación, entre lo pensado y lo realizado, lo etéreo y lo físico, lo esencial y lo experimental. Del pensamiento surge el verbo es la acción y la acción es lo real. La palabra no es únicamente un sonido, sino una fuerza creadora que habita en nosotros. Cada membra es una consecuencia a la luz de lo que fue pronunciado en lo oculto. Membra es el verbo hecho carne, la palabra convertida en designio y destino.